Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar hoy a trabajar con la unidad número 4. Espero que la disfruten y que aprendan mucho. Para comenzar, hablaremos de 3 conceptos importantes. Cómo vamos a administrar, cómo vamos a organizar y cómo vamos a documentar cada una de esas funciones y tareas que vamos a realizar. Así que los invito a acompañarnos a esta clase y seguiremos avanzando. Podemos decir que el proceso administrativo son aquellas actividades que el administrador va a llevar a cabo de manera de poder optimizar el trabajo con los recursos que tienen la organización, o sea, recursos materiales, recursos técnicos, recursos humanos, o sea, con todas las personas que están ahí de manera que la empresa pueda trabajar de la manera más eficiente. Ese conjunto de actividades es lo que llamamos el proceso administrativo. Bueno, miremos este gráfico donde se marcan las fases del proceso administrativo. Miren que empieza a través de la planificación, luego la organización, luego la dirección y luego el control. Pero si ustedes observan, adentro de ese círculo, de ese proceso, ¿no?, que hemos recorrido, encontramos flechas que van como en ambas direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso es un proceso dinámico y que además está interrelacionado entre cada una de estas fases. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una mejor adaptación de este proceso a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, cuando administramos, no es un paso tras del otro, sino que se va dando cada una de estas fases dinámicamente en ese proceso administrativo. La primera fase del proceso administrativo es la planeación, o sea, pensar qué queremos hacer, ¿sí? Cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las metas a las que queremos llegar, de qué manera vamos a lograr esos objetivos a través de un conjunto de estrategias que nos permitan llegar a lograrlos, ¿sí? Cómo consolidamos y cómo logramos que los distintos áreas contribuyan a lograr esos objetivos. Esa primera etapa es la planeación, definir cuáles son todos los planes. Esto se hace a nivel de la más alta dirección, o sea, quien dirige la organización es el que marca el norte hacia dónde se pretende ir y por lo tanto cuáles son los planes para lograr seguirlo. Como segunda etapa, o sea, como segunda fase dentro del proceso, vamos a tener la organización. O sea, para lograr esos planes que hicimos, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿De qué manera se van a distribuir las actividades? ¿Cuáles van a ser las tareas que va a hacer cada uno? ¿Cuáles son los puestos claves que vamos a necesitar para lograr hacer que ese plan se pueda llevar a cabo? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿De qué manera cada una de las áreas va a trabajar para lograr llevar adelante el plan que se pretende? Observemos aquí qué preguntas o qué interrogantes nos pueden ayudar para interpretar estas dos fases que ahora estamos viendo, que es la dirección y el control. ¿Por qué digo estas preguntas? Porque a medida que nos interrogamos y nos ponemos a buscar las respuestas o a entender cómo es esta fase, vamos a poder dar respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, no es lo mismo dirigir que controlar y por consiguiente no son las mismas preguntas, los mismos interrogantes o las mismas soluciones que tengo que encontrar cuando dirijo que cuando controlo. Bueno, iremos avanzando en cada una de estas fases. Entonces, como síntesis podríamos decir, primero la planificación, cuáles son los objetivos, cuáles son los planes que queremos alcanzar
cuáles son las actividades que vamos a hacer y un programa para tener el orden en que las vamos a ir haciendo. Segundo, nos organizamos, ¿sí? ¿Quién va a hacer cada una de las actividades? ¿Cómo lo van a armar? ¿Qué área de la organización se va a encargar de cada una de las cosas necesarias para lograr nuestros planes? Después la dirección, o sea, llevarla a cabo y cada uno de los gerentes, cada uno de los jefes, liderar su equipo para que se puedan llevar a cabo las tareas, despejar problemas, despejar dudas, ayudar a que todo el trabajo se pueda ir concluyendo. Y por último el control, o sea, ir viendo qué es lo que está pasando versus lo que se esperaba que pase, de manera de poder encontrar cuáles son los desvíos y sobre esos desvíos ir tomando decisiones para corregirlos y llevar adelante el plan como se había organizado inicialmente. Una vez que comenzamos a trabajar en este proceso administrativo, por supuesto hay alguien que lo lleva adelante y tiene el nombre de administrador. Si ustedes ven cuáles son algunos factores externos que podemos tener en cuenta cuando hacemos administración o cuando estamos dentro del proceso administrativo, nos permite identificarlos como económicos, tecnológicos, sociales, políticos y éticos. Más allá de la clasificación de cómo serían estos factores, tenemos que tener en cuenta que estos se desenvuelven dentro de un ambiente y que este administrador debe tener en cuenta ese ambiente porque lo vimos anteriormente, el proceso es dinámico y abierto. Entonces, si no consideramos qué está pasando en el ambiente, tanto interno como externo de la organización, es muy difícil que el proceso administrativo pueda llevarse adelante con eficiencia y eficacia. Por eso se dan los casos que muchas veces hay administradores muy cerrados que no interactúan, no miran qué está pasando con el ambiente y no cumplen por ahí con las funciones y los objetivos que quiera la organización. Así como hay factores externos que afectan al proceso administrativo o a cómo quien se encarga de llevarlo adelante tiene que considerar, los factores internos también afectan a esa forma de trabajo. Por ejemplo, quiénes son los propietarios de la organización te cambian en cuanto a, no es lo mismo una organización en la que uno va a trabajar con un dueño, ¿sí? Que es la persona que maneja todo y vos tenés que administrar rindiendo cuentas a él, en una cooperativa donde hay un montón de dueños que trabajan y que cada uno tiene una visión sobre eso, o en una sociedad anónima donde en realidad hay una asamblea de accionistas que cada tanto se van a juntar y van a decir sobre lo correcto o incorrecto de la gestión que se lleva a cabo. También la misión de nuestra organización, cuáles son las características que tiene, a qué apunta, eso también va a influir en cómo se puede llevar adelante un proceso administrativo o qué tipo de proceso administrativo tenemos que tener. La estructura, el personal con que contamos, todo eso hace a las posibilidades que podemos aplicar en nuestro proceso, ¿sí? Cuáles son nuestros recursos, en qué cultura nos movemos o qué cultura organizacional tenemos, eso también va a afectar directamente a el proceso administrativo que se puede llevar a cabo y cuáles son las alternativas que tenemos para hacerlo. Dentro del proceso administrativo podemos encontrar una herramienta que nos permita identificar algunos puntos que son muy importantes para poder gestionar dentro de ese proceso. Fíjense, esta herramienta que se llama matriz FODA, FODA viene del nombre de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza, permite identificar cada una de esas opciones que recién hablamos
ya sea para la empresa, para la organización, para la institución o, si quieren, mismo para una persona. Por eso siempre digo que a veces está bueno hacer como práctica, utilizar esta herramienta y hacer la matriz FODA de cada uno de nosotros. Esta herramienta es dinámica. ¿Qué quiere decir? No la hacemos una única vez y ya está. La idea es que cada 8, 10 meses o un año podamos estar haciendo de nuevo una matriz FODA de quien querramos, ya sea de la organización o de nosotros o de un proyecto, para ir reviendo cómo van esas fortalezas, esas debilidades, esas amenazas y esas oportunidades. Así que los invito a que hagan su matriz FODA y tomen conciencia de cómo cada uno de ustedes se encuentra. En una matriz FODA, nosotros hacemos un análisis desde distintas perspectivas. Por un lado, un análisis externo, o sea, cuáles son las oportunidades y amenazas que están dando vuelta alrededor de nuestra organización, y un análisis interno, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos dentro de la organización, ¿sí? Uno positivo, si se quiere, cuáles son las fortalezas y las oportunidades, y uno negativo, cuáles son las debilidades y las amenazas que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en enumerar los distintos cuadrantes que componen a la matriz. Para eso, enunciamos cuáles son las fortalezas que vemos que tiene nuestra organización, ¿sí? ¿Por qué somos mejores que la competencia? ¿En qué somos mejores? ¿Qué ventajas tenemos respecto de otros? Y también cuáles son las debilidades, en qué podemos mejorar, qué cosas nos faltan, ¿sí? Cuáles son las características que por ahí nuestros clientes o nuestros usuarios ven como una debilidad. Por otro lado, un análisis externo es cuáles son las oportunidades que están dando vuelta hoy en el mercado, en el ambiente donde está nuestra organización, cuáles son las nuevas tendencias, qué cosas están cambiando, qué nuevas modas, por llamarlo de alguna manera, existen en el mundo. Y por otro lado, bueno, cuáles son las amenazas, qué están haciendo nuestras competencias, ¿sí? ¿Qué está cambiando en el mundo que pueda afectar a nuestro negocio, ¿sí? Entonces, con esos 4 cuadrantes, lo que después tenemos que hacer es empezar a trabajar en ver de qué manera con nuestras fortalezas podemos maximizar las oportunidades, o sea, maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que hay, cómo podemos mitigar las amenazas y cómo podemos fortalecer las debilidades que tenemos dentro de nuestra organización. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar en la primera parte, que es la planeación. En esta parte tenemos que pensar, idear, volcar todo lo que nosotros creemos que vamos a transformar en metas y objetivos, buscar las estrategias con las cuales creemos que vamos a poder llegar a cumplir y planificar y armar los planes. Por supuesto, puedo llegar a tener diferentes planes dentro de una misma planificación, y los objetivos también los puedo determinar a corto plazo, que podemos estar hablando entre 1 año y 3 años, o ya más a largo plazo, arriba de 5, 10, 20, dependiendo la magnitud de lo que estemos planificando. Ahora, ¿cuáles son las principales actividades que tiene la planeación? Lo primero que buscamos es bajar los niveles de incertidumbre, o sea, que cada uno pueda saber cuál es el plan, hacia dónde se va, qué es lo que hay que hacer, y que no queden cosas en el aire donde uno no sabe para qué lado agarrar.
pensar en contingencias, o sea, qué cosas pueden pasar y entonces analizar cuáles son los mejores planes que podemos tener para seguir ante esas contingencias, buscando encontrar cómo maximizar la rentabilidad y lograr nuestros objetivos, ¿sí? Achicar los riesgos, ¿sí? Y para eso justamente se preparan planes de contingencia y tratar de maximizar todas las oportunidades que haya de manera de mejorar la rentabilidad, la operación de la organización, ¿sí? Buscar cuáles son las maneras de maximizar los recursos que tenemos y maximizar la disponibilidad de tiempo, o sea, siendo que el tiempo es un recurso muy escaso dentro del día a día de una organización. Bueno, dentro de la planeación dijimos que había metas, que es lo que deseamos que queremos conseguir en esa organización. Pero como es un deseo, la meta también tiene que estar bien definida para que no quede solamente en un deseo y se pueda concretar. Por eso también decimos que la meta, al definirse, tiene que verse que también debe ser medible o controlable, o sea, que la pueda controlar contra algo que quiero llegar a lograr. Tenemos diferentes tipos de metas, como ustedes ven ahí, por ejemplo, financieras, pueden ser de innovación, de productividad. Cada una de esas metas deben representar un deseo que yo quiero o que la organización quiere conseguir. Y como bien les dije, tiene que estar bien definida y claramente definida para ser medible. Una meta bien diseñada es aquella que está orientada a la acción, o sea, es algo que se tiene que lograr, que se puede lograr. Una característica de las metas es que es algo que se tiene que medir. O sea, uno no puede decir, me encantaría algo. O sea, yo lo que quiero es tal cantidad. O sea, crecer, eso no es una meta, eso es un anhelo, un deseo. Ahora, si yo digo, quiero tener para el final del semestre un crecimiento de un 7% en el total de ventas de un determinado producto o en el total general de ventas, eso es una meta. Se puede medir, se puede definir, es claro si la cumplo o no la cumplo, ¿sí? Por otro lado, una meta requiere justamente, por eso que decimos, que sea acotada en el tiempo, o sea, no es la meta para toda la vida, no, en un semestre, en un mes, en un año, en los próximos 5 años, no importa, ¿sí? Pero tiene que ser algo acotado en el tiempo. También es importante que sea algo posible, ¿sí? O sea, puede ser complejo, puede ser que requiere esfuerzo, pero que tiene que ser algo alcanzable. O sea, si yo pongo una meta que no es posible de alcanzar, no es una meta, es una pavada, ¿sí? Porque realmente no va a servir. Y otra cosa importante es que todos sepan cuáles son las metas, o sea, que dentro de la organización nosotros logremos hacer que todos los que tengan que estar involucrados sepan a qué estamos apuntando y cuál es nuestra meta. Bien, el segundo punto es la organización. Entonces, ¿qué vamos a determinar acá? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y quién va a hacerlo? Entonces vamos a poder determinar, por ejemplo, la estructura, cómo va a ser la autoridad, qué métodos y procedimientos vamos a utilizar, cuál va a ser la forma de trabajo. En definitiva, vamos a poder organizar todo lo pertinente para que todo lo que deseamos que se concrete se lleve a la acción. ¿Y con quién? Entonces, de esa manera lograremos comenzar a organizar la parte de la organización. Para organizar, lo que tenemos que hacer es comenzar a determinar
la manera en que vamos a hacer las cosas. Ya tenemos un plan, ya tenemos metas que queremos lograr y ahora tenemos que empezar a subdividir el trabajo en cada una de las unidades, ¿sí?, que componen la organización, las distintas personas, qué actividades van a hacer. Cada puesto tendrá que cumplir con cierta responsabilidad. Lograremos definir las interacciones que va a haber entre estos puestos o entre estos sectores para lograr llevar adelante las metas. Vamos a especificar qué características tiene que tener cada persona. O sea, si vamos a poner a un programador en un área, ¿sí?, bueno, ese programador tiene que tener determinados conocimientos, determinada formación, determinada experiencia. Bueno, para eso vamos a ir determinando cuáles son los requisitos. Después vamos a empezar a decir, bueno, quiénes son las personas que cumplen con esos requisitos y que van a poder llevar adelante las cosas, y definir cuál es el marco de autoridad necesaria para poder lograr que todas estas piezas que conforman a la organización y que van a interactuar para lograr nuestra meta puedan funcionar eficientemente. Ahora, el tercer punto es la dirección. ¿Quién nos va a dirigir o cómo vamos a dirigir? ¿Cómo va a ser ese tipo de líder que va a conformar, el que nos va a ayudar a lograr esas metas que planificamos? ¿Cuál es el talento de las personas que tienen que formar parte de esa estructura? Entonces, en la forma de dirigir va a ser también los logros que vamos a conseguir. Y dentro de eso, la comunicación es uno de los puntos fundamentales para que toda la organización pueda entenderse de una manera clara, precisa y hacia los objetivos. Como actividades principales dentro de la dirección, lo que necesitamos hacer es que todas las personas que están involucradas participen, trabajen, cumplan con sus objetivos, ¿sí?, desarrollen sus tareas eficientemente, ¿sí? Y la función de quien coordina esto será lograr esta participación, orientar a la gente para que lo pueda hacer, conducirlos y reorientarlos si es necesario cuando por ahí pierdan el rumbo o no sepan por dónde seguir, ¿sí? Motivar a la gente, o sea, ayudarlos a que valoren su trabajo, a que lo que están haciendo es bueno y puedan hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Comunicar, saber transmitirle a todos lo que necesitan para poder hacer su trabajo, transmitir las necesidades que tienen unos y otros, lograr hacer que la comunicación entre todos los participantes sea fluida y clara, de manera de evitar malos entendidos, errores, problemas porque creí que era otro día, no entendí lo que me pediste, no hice otra cosa. Bueno, la buena comunicación permite evitar ese tipo de problemas, ¿sí? También reconocer el trabajo, o sea, lograr que quien hace algo bien se le reconozca y entonces pueda sentirse que lo que hace está bien hecho, ¿sí? Y lograr satisfacer las necesidades de cada uno, porque justamente necesitamos que las personas estén comprometidas, se sientan cómodas, puedan hacer bien su trabajo y avancen en lo que están haciendo. Para eso necesitamos que sus necesidades, sus preocupaciones de alguna manera se vayan resolviendo a través de el apoyo que la organización les pueda dar, ¿sí? De manera que ellos puedan concentrarse en el trabajo que tienen que hacer. Y por otro lado, poder revisar lo que se está haciendo en función de lo que se esperaba. O sea, ir viendo que los resultados, en función de los parámetros de control que nosotros tenemos, están cumpliéndose. El cuarto punto es el control de todo este proceso administrativo.
¿Y qué quiere decir el control? No es un control sancionador, no es que yo busco controlar solamente para sancionar, sino puedo también controlar para poder remediar una situación que no está correcta dentro de la organización. Puedo también controlar para comparar desempeños entre personas y poder reubicar o formar mejor mi organización o mi estructura de la organización. También puedo controlar y armar prevención sobre algunas situaciones que deba tener contemplada la organización. Entonces, solamente el control no es tomado desde el punto de vista sancionador, sino también por modificación o por el tema de poder prevenir. También me puede servir el control para fijar situaciones de prevención. Dentro de la actividad de control, lo que tenemos que ver es cuál ha sido el desvío entre lo que se planeó y lo que efectivamente se hizo. O sea, ir buscando cuál es el resultado que nosotros tuvimos y cuál era el que se esperaba de acuerdo a las metas que establecimos. Por otro lado, también tendríamos que ver esto en cuanto a estándares. O sea, ¿logramos hacer algo de acuerdo a algún estándar de desempeño que teníamos? ¿Tenemos algún estándar de desempeño? Si no lo tenemos, estaría bueno ir viendo la manera de construirlo para que los siguientes ciclos de control vayan mejorando y vayan trabajando contra un estándar que ya se tenga, ¿sí? Ver cuáles son las formas de poder medir, idear criterios de medición, definir métricas, cuáles son los indicadores con los que podemos trabajar y de qué manera vamos a obtenerlos, de forma de ir viendo que efectivamente se cumplen o no las metas, ver cuáles son los desvíos, ¿sí? Y a partir de esto también ir informando los desvíos que se encuentran, proponer mejoras para corregir los desvíos y trabajar en cuáles son las formas en que podemos hacer que esto mejore en el próximo ciclo. Bueno, en este video entonces hemos visto el proceso administrativo, cuáles son sus 4 etapas, los factores que pueden influir, tanto internos como externos, en el modo de llevar adelante estas etapas de la administración y algunos conceptos generales sobre la matriz FODA como herramienta para gestionar este tema. Bueno, los dejo hasta el próximo video. Chao.